Hola a todos, bienvenidos a su lección número 3, programación orientada hacia objetos en Java. Y en esta lección vamos a hablar sobre encapsulación, este concepto muy importante, y los métodos getter, get y set. Entonces vamos a hablar sobre getters y setters. Para entender un poco sobre getters y setters tenemos que mencionar lo que es el input. El input es simplemente el ingreso de datos. Y en este caso le vamos a pedir los datos al usuario, así como Facebook nos pide nuestro correo y contraseña para poder ingresar. Bueno, pues en Java le ingresamos datos a través de la consola. Hay muchas otras maneras de ingresarle datos, pero para este proceso y para este tipo de desarrollo utilizamos la consola. Ok, entonces, para poder mencionar sobre los objetos, los métodos que son get y set, vamos a crear un método en especial que le va a pedir los datos al usuario, al empleado, por ejemplo, en este caso. Tenemos nuestra clase empleado, donde en el constructor le damos valores a cada uno de los atributos. Tenemos el empleado Juan Pérez y tenemos sus detalles, cuánto gana, etcétera. Pero ¿qué pasaría si le queremos preguntar al usuario para que nos dé la información uno por uno? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Y para comenzar vamos a crear un método público y también va a ser estático. La razón del por qué es estático es porque si queremos llamar un método estático dentro de un método estático, como es este, tiene que ser estático. Perdón. Si tú quieres llamar un método dentro de un método estático, tiene que ser estático. No puede ser un método así nada más. Entonces, por eso es el propósito de la palabra static. También es public static void porque, bueno, los métodos pueden obtener valores y también pueden regresar valores. La palabra void significa que no va a regresar ningún valor. Y el nombre de nuestro método va a ser obtener detalles del usuario. Porque vamos a utilizar este método para preguntar al usuario su nombre y cuánto gana y todos esos detalles que son los atributos de nuestra clase empleado. Entonces ya creamos nuestro método de obtener detalles del usuario y para comenzar a pedirle datos, bueno, vamos a preguntarle, vamos a imprimir un string o un poco de texto y vamos a preguntarle, por favor, ingresa tu nombre. Entonces ahí todo va bien. Por ejemplo, tenemos este método. Nuestro programa va a ejecutar el método principal y este método, como vemos, no lo estaría ejecutando en ninguna parte. El método principal va desde esta corchete hasta este corchete y en ningún momento vemos este método llamado. Así que vamos a llamarlo. Obtener detalles del usuario. Ok. Entonces aquí vamos a llamar nuestro método, vamos a comentar esta línea, que es la que utilizamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir un texto diferente en la consola con este ejercicio. Entonces nuestro método principal va a ejecutarse, va a crear nuestro objeto y va a ejecutar nuestro método obtener detalles del usuario. Una vez que ejecute el método, va a imprimir el texto, por favor, ingresa tu nombre. Y para poder almacenar esa información que nos va a dar el usuario, necesitamos una herramienta llamada Scanner. Entonces, el Scanner es como un objeto, vamos a instanciarlo de manera muy parecida como instanciamos la clase objeto. Entonces, llamamos nuestra clase Scanner, le damos el nombre a nuestro objeto, en este caso se va a llamar input, y después utilizamos equals new, que es regla en toda creación de objetos, y por supuesto vamos a poner la clase nuevamente Scanner.
que vendría siendo el constructor. Aquí nos marca un error por múltiples razones. Una de las razones es porque tenemos que ingresar una palabra. Tenemos que ingresar system.in, que es un parámetro que necesitamos pasar para que funcione. Y también tenemos que utilizar la palabra private y después static. Nuevamente vamos a utilizar la palabra static porque queremos llamar este objeto dentro de un método que es estático. Entonces, si hay tipos de datos participando con el mismo tipo estático y queremos integrar nuevos elementos, tienen que ser estáticos también. Entonces tenemos nuestro escáner creado. Ahora sí podemos pedirle la información al usuario. Y la manera como le vamos a pedir la información al usuario es a través de una variable temporal. Entonces vamos a crear un string que es texto y vamos a poner temp nombre. Temp es por temporal, nombre es porque vamos a pedir el nombre. Después seleccionamos igual. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestro scanner. Entonces llamamos nuestro objeto input. Después seleccionamos punto. Y después nextLine. La razón del por qué utilizamos nextLine es porque se tiene que utilizar el método nextLine en caso de que vayamos a pedir una variable de tipo texto. Y si necesitamos pedir al usuario una variable de tipo número, utilizaríamos nextInt. Es por eso que utilizamos nextLine. Entonces, ok, le pedimos la información, lo guardamos en una variable temporal. Y esta variable temporal la vamos a tener que pasar a nuestra clase empleado. Pero para pasar esa variable temporal, necesitamos una herramienta que nos permita pasar la información de aquí a acá. ¿Por qué? Porque nuestras variables son privadas. Aquí cuando utilizamos la palabra private, quiere decir que solamente podemos manipular estas variables dentro de esta clase. Si yo quisiera llamar la variable nombre en nuestra clase principal, que es empresa app, no podríamos porque está declarada de manera privada. Por eso se utilizan los getters y setters y por eso es que se le conoce como encapsulación, porque se utilizan esos métodos para poder pasar datos y también se utilizan esos métodos para obtener los datos. Pero esto les va a quedar más claro cuando continuemos escribiendo este programa. Muy bien, ahora que obtenemos la variable temporal, lo que tenemos que hacer es asignarla al objeto. Entonces, tenemos que pasarlo a nuestro empleado objeto, pero nuestro empleado objeto está creado en el método principal. ¿Cómo vamos a acceder a nuestro objeto que está en el método principal si nosotros estamos manipulando información desde nuestro método obtener detalles del usuario? Pues es muy sencillo. Vamos a pasar el objeto a través de este método. Y para poder pasar el objeto a través del método, necesitamos escribir el nombre del objeto. Y tenemos que pasarlo como parámetro en nuestra clase. Entonces, para pasarlo como parámetro necesitamos llamar el nombre de nuestra clase y también el nombre del objeto como parámetro. Entonces, esto se puede llamar lo que sea. Se pudiera llamar atún si así quisiéramos. Pero le vamos a poner empleado objeto param para saber qué es el objeto que pasamos en este método y que es un parámetro. Aquí no es el mismo objeto que pasamos aquí. Aquí ya tiene otro nombre, le podemos poner otro nombre.
Entonces, ya una vez que tenemos nuestro empleado objeto param, podemos acceder a los métodos de nuestra clase del objeto empleado. Y para acceder a los métodos, simplemente tecleamos el punto y NetBeans nos va a sugerir todos los métodos a los que tenemos acceso. Aquí deberíamos de acceder al setter para que le podamos pasar el valor de temp nombre. Pero no tenemos nuestro setter creado, así que vamos a nuestra clase objeto para empezar a crear estos métodos. Entonces aquí tenemos nuestro método lógica que creamos la vez pasada. Y ahora vamos a crear nuestros setters y getters. Y la manera más rápida de crear setters y getters en NetBeans es poner clic derecho, después insertar código y después seleccionamos getters y setters. Entonces nos va a aparecer los atributos de nuestro objeto. Yo lo que hago es seleccionar todo el objeto y después le quito la palomita a cualquier atributo que no quiera, que no necesite un set o get. Entonces nosotros teníamos una constante que era el impuesto, este que está en mayúscula. Como no vamos a cambiar el valor siempre va a ser 13% y así se va a quedar por siempre. No necesitamos encapsular datos, por lo tanto no necesitamos getters y setters. Y le quito la palomita y simplemente le pongo generate para obtener getters y setters de todos los otros atributos. Una vez que obtenga todos los getters y setters de los atributos que están por acá, podemos continuar. Pero, bueno, un detalle que observé de nuestra clase anterior es que cuando se generan constantes, se necesita utilizar la palabra static también. Y la razón del por qué se utiliza la palabra static es porque te genera una copia de aquello que estás declarando. Es decir, si yo, por ejemplo, creo varios objetos empleados, siempre va a haber un solo impuesto. Pero si yo creo varios objetos empleados y no los llamo de manera estática, va a haber varios nombres, varios apellidos, varios puestos de trabajo, pero siempre va a haber solamente un solo impuesto. Es por ello que cuando declaramos constantes, siempre vamos a utilizar la palabra static. Esto se me olvidó la vez pasada. Y otra cosa que me falló en el cálculo de la clase anterior es que al calcular el salario total, sumábamos el salario por hora y le sumamos el impuesto neto. Y no es así. El salario por hora después de impuestos es cuando ya te cobran el impuesto. Entonces, en lugar de ser más, lo voy a cambiar a menos. Muy bien, solo fue esta pequeña pausa, regresamos a nuestro método obtener detalles del usuario y ya una vez regresando a obtener detalles del usuario tenemos nuestro empleado objeto param, que es el objeto que pasamos de la manera principal, y ya tenemos nuestros getters y setters, ya nos los sugiere NetBeans. Entonces vamos a utilizar nuestro set nombre. Set nombre y le vamos a pasar temp nombre. NetBeans solito le puso temp nombre, como que asumió que el valor que le íbamos a pasar era el de esta variable. Y bueno, antes de continuar vamos a ver un poco la sintaxis, que como ya les había mencionado es como la gramática en la programación. Si tenemos aquí set nombre, no lo encuentro. Set nombre. Ok, aquí está. Entonces, tenemos un método sencillo que es declarado de manera pública. No regresa ningún tipo de dato. Y este nombre se genera automáticamente en NetBeans, set nombre. Pero así como es set nombre, podría llamarse de cualquier otra manera. Y este set nombre lo que hace es aceptar un parámetro. En este caso es nombre. Así como nosotros enviamos nuestro
objeto parámetro, empleado objeto parámetro. Bueno, aquí acepta el nombre como parámetro que estamos enviando desde nuestra clase principal. Y dice después la palabra this.nombre, es decir, vamos a referirnos a la variable nombre que está aquí arriba, declarada en la clase. Y posteriormente ponemos igual a nombre, que es el parámetro que estamos pasando en nuestro método. Entonces es muy sencillo. Como yo les comenté antes, si quieren saber, porque muchas veces los programas orientados hacia objetos tienen tantos métodos y tantas clases que no sabes de dónde viene cada cosa, simplemente seleccionan control o command para ver cuál es ese método y de dónde viene o a dónde estás pasando los datos. Y te va a mandar en donde está el objeto que estás manipulando. Entonces, aquí seleccionamos command y nos mandó al set, que es todo esto que está pasando. Entonces, aquí está utilizando una de las propiedades de los métodos, que es pasar parámetros. Otra propiedad de los métodos es regresar información. Por ejemplo, tenemos nuestro método toString, que selecciona return, y lo que está regresando es texto, es un conjunto de texto que se le conoce como string. Por eso yo creo que Java le asigna el nombre toString, porque lo único que regresa es una hilera de texto o una hilera de strings. Entonces, vamos a volver a nuestra clase principal para poder seguir pidiendo los datos al usuario. Entonces lo que hacemos es imprimimos esta línea de texto, le pedimos la información con el escáner que creamos aquí, creamos nuestro objeto input a través de la herramienta scanner o la clase scanner. Esta clase ya está creada por Java y el valor que nos va a pasar el usuario lo vamos a guardar en temp nombre y posteriormente lo pasaremos como parámetro en nuestro método setNombre. Ese es el primer paso para poder asignar el valor a nuestro objeto. Y si queremos ver si funciona, podemos hacer system.out, después empleado, objeto, param, punto, toString. Creo que algo falló. Empleado. Ok. Perfecto. Entonces guardamos el proyecto. Le damos clic en ejecutar. Por favor ingresa tu nombre. Mi nombre es Jorge. Y aquí tenemos nuestro toString que se ejecuta. Jorge. Y tenemos Pérez, empleado 2, gerente, Chapalita, salario por hora $13. Aquí el detalle es que estos valores le seguimos dando los datos desde el constructor. El único nombre que cambió, primero se llamó Juan, pero después, en cuanto ejecutamos el objeto obtener detalles del usuario, cambiamos Juan por mi nombre con estas herramientas. Entonces, la tarea que les voy a dejar a ustedes, si quieren continuar con este ejercicio, es que todos los valores que les pide, que le estamos dando a nuestro objeto en nuestro constructor, ustedes tendrían que pedírselos al usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, le pedimos el nombre, pero ¿qué tal que si le queremos pedir el salario por hora? Ingresa salario por hora. Pues muy sencillo. Imprimimos este texto, después ponemos int porque es un número, double porque tiene decimales. Después ponemos temp salario hora. Posteriormente ponemos igual, llamamos nuestro objeto input y después ponemos next int. Es diferente. Debes utilizar nextLine cuando quieres generar texto y nextInt cuando quieres generar
números. Aquí hay un detalle. Este es nextInt y aquí lo que tenemos es doble. Entonces no es nextInt, tiene que ser nextDouble. NextDouble. Ahora sí, ya está listo. Entonces me equivoqué nuevamente. Si ustedes quieren generar un doble, que es números con decimales, tienen que llamar al método nextDouble del escáner, que se llama input. Entonces, aquí tenemos nuestra variable temporal con el valor que le vamos a pedir al usuario. Después ponemos empleado objeto param y vamos a obtener el salario por hora. Get salario hora. Ok, entonces aquí obtenemos el salario por hora y le vamos a pasar como parámetro nuestra variable temporal salario hora. No, me equivoqué. Este no tiene que ser get, tiene que ser set. Cuando estamos pidiendo la información al usuario y queremos asignar valor a un método, necesitamos utilizar set. Y si queremos obtener datos de un método, necesitamos utilizar get. Y eso lo vamos a crear después de esto. Entonces, copiamos nuestro método empleado objeto param. Lo ponemos al final de nuestro método para ver que realmente se está cambiando la información y ejecutamos nuestro programa nuevamente. Entonces, nuestro método principal crea nuestro objeto, llama al constructor, el constructor le pone los valores que le asignamos anteriormente. Utilizamos el método obtener detalles del usuario, donde le pasamos nuestro objeto empleado. El objeto empleado se vuelve parámetro. Imprimimos texto, creamos una variable temporal, le pasamos a nuestro objeto parámetro el nombre temporal en nuestro set nombre, que es para encapsular el nombre que pedimos del usuario, y hacemos el mismo proceso, pero por el salario por hora. Entonces vamos a verlo funcionar. Por favor, ingresa tu nombre, Jorge 2. Ingresa salario por hora, pues digamos que me dan un aumento. Ok, perfecto, ya estamos grabando otra vez. Ok, como les había comentado, estábamos calculando el salario por hora. El doble, la palabra doble, sí estaba bien, tenía que usarlo en minúscula. El error que estaba teniendo aquí es que nuestro método calcular nómina, que es donde se le da el valor final a nuestra nómina después de impuestos, este método lo estaba invocando dentro del constructor empleado. Entonces, como el constructor se ejecuta aquí primero y aquí se sobrescriben los valores, obviamente no se ejecutó correctamente y por lo tanto no nos estaba dando ningún valor. Entonces, para continuar, tuve que ejecutar el método calcular nómina. Y nuevamente, no puedes solamente seleccionar, escribir calcular nómina, paréntesis, punto y coma. Tienes que referenciar al objeto primero y después seleccionar punto y el nombre del método. Entonces, ya lo que hacemos es sobreescribimos el valor del salario por hora y entonces ya hacemos el cálculo que se me olvidó que se ejecutaba dentro del constructor. Entonces nos faltaba ese paso para poder hacer los cambios que le corresponden. Entonces ya una vez que ingresamos el salario por hora y lo ponemos en nuestra variable temporal y lo pasamos con set, ejecutamos nuestro calcular nómina y aquí nos debe de aparecer el resultado que deseamos. Entonces nos pide nuestro nombre, mi nombre es Jorge, Jorge 3. Salario por hora, voy a poner un salario por hora grande pues para ver la diferencia, 40.
Perfecto, entonces ahora sí ya funciona. Tenemos nuestro nombre Jorge número 3 y tenemos nuestro salario por hora ya obviamente después de impuestos, después de que nos cobran los impuestos. Y los otros valores siguen siendo los que les asignamos en el constructor porque solamente sobreescribimos en nuestro obtener detalles del usuario estos dos métodos. Ahora lo que les dejo de tarea es que ustedes, así como yo sobreescribí los valores, el nombre y el salario por hora, ustedes pueden hacer lo mismo para el apellido. La identificación no lo deben de reescribir porque el número de identificación es estático, de hecho. Estático en términos de que una vez que le asignas un valor de identificación al empleado no debe de cambiar para nada. Y el puesto de trabajo lo pueden cambiar también la dirección. Todo esto lo pueden escribir dentro de este método para obtener todos los datos. Una vez que obtengan todos los datos, obtener datos usuario. Una vez que obtengan todos los datos del usuario, pueden borrar este input que le dimos desde el constructor. No lo vamos a necesitar más. Muy bien, esto aquí demuestra el concepto de encapsulación, cómo encapsulamos nuestra variable temporal dentro de nuestro set nombre y set salario hora y lo pasamos como parámetro. Pero también tenemos que después sacar la información de esos métodos. La forma como lo podemos ver aquí es porque estamos llamando nuestro método toString. Entonces, ¿qué pasaría si yo no quiero llamar todo este string que genera todos los atributos de mi objeto y solamente quiero saber el nombre del empleado? Pues es muy sencillo, podemos utilizar getters para solamente obtener el nombre o para solamente obtener el apellido. Depende del uso que nosotros le demos. Y para este ejemplo voy a crear otro método que sea eh, para obtener los detalles del usuario. Entonces, ahora que lo pienso, este método lo llamé incorrectamente. Sería definir detalles del usuario. Definir porque le estamos dando los valores que le preguntamos a través del escáner. Le preguntamos al usuario los valores a través del escáner y los definimos a través de los métodos set o los setters. Pero si queremos obtener los datos una vez que el usuario ya le haya puesto los valores, entonces los estaríamos obteniendo. Por eso le cambié el nombre. Entonces vamos a crear nuestro método público estático. Va a ser void para que no regrese ningún tipo de dato. Y el nombre de este método lo vamos a llamar obtener detalles de usuario, como les mencioné. Perfecto. Nuevamente, si queremos trabajar con objetos dentro de este método, tenemos que pasarlo. Y para pasarlo, vamos a hacer exactamente lo que hicimos para el método definir. Invocamos nuestro método, le pasamos nuestro objeto de empleado. Y lo mencionamos como parámetro empleado objeto param 2. Esto para que podamos diferenciar los parámetros de nuestro definir detalles de usuario de diferenciarlo de nuestro obtener detalles de usuario, pero como les había mencionado puede llamarse como ustedes gusten. Es para que nosotros lo identifiquemos. Entonces aquí voy a seleccionar system, bueno, la manera rápida, system.out.print, y vamos a preguntar, vamos a obtener, este es el nombre
del usuario. Entonces aquí lo que hacemos, vamos a imprimir esta línea de texto y vamos a concatenar el valor nombre. Vamos a concatenar el nombre el valor nombre. El término concatenar es nuevo para ustedes y simplemente significa unir. Aquí vamos a unir este texto con el nombre que vamos a obtener de nuestro empleado. Es simplemente es eso, concatenar. En Java para concatenar se utiliza el símbolo más, y si utilizáramos por ejemplo PHP se concatena con un punto. Entonces vamos a concatenar el valor del nombre que vamos a obtener a través de un get. Y la manera de utilizar el get es nuevamente referenciamos nuestro objeto. Después seleccionamos punto y después tendríamos que poder acceder a nuestro getName. Pero por alguna razón no nos está pudiendo acceder. Probablemente escribí mal el nombre del objeto. Ahí está, ya no nos marca error. Seleccionamos punto y nos va a sugerir todos los getters y setters. Entonces vamos a poner get nombre para que nos llame el nombre que estamos, es el mismo nombre o la misma variable nombre que le estamos asignando el valor en este método. Y de la misma forma, si queremos ver cuál es el salario por hora, usuario, solamente vamos a referenciar nuestro objeto. Get salario por hora. Ok, entonces aquí me equivoqué. Puse empleado en lugar de empleado. Vamos a cambiarlo por empleado. Seleccionamos clic derecho sobre nuestra parámetro que queremos cambiar. Después refactor. Y después seleccionamos rename. Aquí nada más le cambiamos a empleado. Si ustedes le quieren cambiar su nombre a algún parámetro o algún atributo, tiene que ser desde donde lo declaran, al nivel donde lo declaran. Nosotros estamos declarando nuestro parámetro en este nivel. Si yo quisiera renombrarlo aquí, podría generar algunos problemas. Siempre háganlo desde la primera vez que lo usan. Entonces, así les va a evitar problemas. Y aquí hay algo raro. Dice que no nos obtiene el método. Probablemente lo escribí mal nuevamente. Y una manera de comprobarlo es pegarlo así. Sí, seguramente escribí algo mal. Y ya no nos marca errores, entonces ya podemos guardar nuestro proyecto. Vamos a comentar esta línea que es el toString. Este toString nos muestra todos los detalles del objeto, pero solamente queremos ver el nombre del usuario y el salario por hora a través de los getters. Entonces el get lo que va a hacer es este método y va a regresar el nombre. Este nombre ya va a tener el valor que vamos a asignarle con nuestro setter. ¿Por qué? Simplemente porque así pusimos el orden. Primero se ejecuta definir detalles del usuario, que es este método. Entonces ejecutamos este método, le pasamos los datos que le vamos a pedir al usuario y posteriormente obtenemos los datos del usuario después de que corra este método. Ese es el chiste de programación orientada hacia objeto, que tú puedes crear los métodos y llamarlos en donde quieras, en el orden que quieras y en la forma como más te convenga. Por eso también tuvimos un poco de problemas al detectar por qué no teníamos nuestro resultado al final, porque se me olvidó el orden de cómo lo estructuré y pues obviamente no estábamos ejecutando el método calcular nómina. Pero ya obtuvimos todos los datos necesarios. Entonces, ya una vez teniendo esto listo, vamos a probar nuestro programa. Por última vez lo vamos a ejecutar. Ingresamos nuestro nombre. Voy a poner otro nombre. John. Salario por hora.
Vamos a ponerle 50. Este es el nombre del usuario, John, y este es el salario por hora del usuario, 50. Entonces, se ve sencillo, pero en realidad lo que está haciendo el programa es obtener esta información que se guarda desde la otra clase, la clase empleado. Y no es fácil acceder a estos datos, no se pueden acceder así nada más porque son privados. Por ello, este concepto de encapsulación y pues para poder llevar a cabo transferencia de datos se utilizan los getters y setters. Y bueno, creo que ya abarcamos un gran campo en programación orientada hacia objetos. Todavía tendríamos que ver muchas cosas de lógica, pero vamos muy bien porque ya abarcando estos conceptos sobre métodos, clases, encapsulación, abstracción, ya solamente nos queda hablar sobre herencia. Una vez que aprendamos herencia, ya podemos aprender más sobre lógica y empezar a hacer operaciones matemáticas, empezar a utilizar otras variables. Tenemos ya nuestras variables para obtener texto y número, pero hay otro tipo de tipos de datos, como tenemos los arreglos o arrays, que son listas de objetos. Tenemos nuestros ArrayList, que son como arrays, pero pueden cambiar de longitud, o sea, pueden hacerse las listas más grandes o más pequeñas, a diferencia del array, que solamente tiene que ser un tamaño definido. Tenemos hash maps, pero todos esos conceptos se pueden ver en programación lineal. Y de hecho se ven en programación lineal. Si ustedes entienden estos conceptos de programación orientada hacia objeto, lo demás, lo de la parte de lógica, va a ser mucho más sencilla. Entonces ya hemos abarcado una gran parte. La próxima clase vamos a hablar sobre herencia. Y ya una vez hablando sobre herencia, podemos irnos poco a poco sobre lo más fácil, que es la lógica y estos tipos de datos que solamente conocemos dos, que son el texto y tenemos también número. Y de número tenemos dos tipos, tenemos en números de enteros y tenemos dobles, que son con decimales. Entonces, muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en la lección 3.1.